Bien, muchachos, vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar resolviendo nuestro ejercicio. Voy a compartir nuevamente la presentación donde estábamos trabajando. Y vamos a terminar de resolver este ejercicio. Stephanie, nos decías que tenías alguna duda con respecto a la última parte que hicimos. ¿Nos puedes comentar? Sí, lo del el último paso, profe, es que ahí me perdí. Ok, lo que hicimos ahorita fue calcular los voltajes individuales y eso lo hicimos a partir de esta expresión, dividir las cargas entre las capacitancias. Eh, Desde luego tenemos que cuidar que las cargas y las capacitancias sean las correctas. Eh, es decir, cada caso debe haber correspondencia. Si quiero el voltaje 1, tengo que dividir la carga 1 entre la capacitancia 1, el voltaje 2 la carga 2 entre la capacitancia 2 y el voltaje 3 la carga 3 entre la capacitancia 3. Una vez que lo hago, encuentro valores de voltaje para cada capacitor, es decir, los voltajes que aparecen en los extremos de cada capacitor. En este caso 5.7 para el capacitor 1, 2.85 para el capacitor 2 y 1.42 para el capacitor 3. Con eso ya resolví, ya tengo los capacitores, los voltajes individuales de cada capacitor. Lo último que hice fue únicamente corroborar este resultado, porque debo de recordar que en este circuito serie una de las características es que el voltaje total que yo aplico o que aparece al extremo de este arreglo serie de capacitores es igual a la suma de los voltajes individuales. Entonces, por eso expresé esto de esta manera. El voltaje total es la suma de los voltajes individuales, es decir, de los voltajes. Esto solamente es una expresión matemática que me dice que es la sumatoria de los voltajes con subíndice I, con I desde 1 igual hasta N. En este caso son 3. Entonces tengo que sumar el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Este lo pude haber expresado en cristiano o algo más explícito de esta manera. Este voltaje total debe de ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, en este caso que son 3 capacitores. Y entonces si yo hago esa suma, pues aquí tengo el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, y lo que sumo son estos 9.97 volts, aproximadamente igual a 10, que veo que es exactamente el voltaje que yo apliqué. Y esto solamente me sirve para corroborar que mi cálculo de voltajes está bien. Si encuentro aquí algo muy lejano o mucho más grande que 10 o mucho más pequeño que 10, entonces tengo que revisar mi cálculo porque algo seguramente salió mal. Pero esto es a lo que se refiere esta parte de arriba. ¿Con eso quedó aclarado, Stephanie? Sí, profesor, gracias. Ok, gracias. Entonces ya determiné los voltajes individuales. Voy a poner aquí sus valores para que quede completo esto. Son 5.7 volts para el voltaje 1. Son 2.85 volts para el voltaje 2. 2.85 y 1.42 para el voltaje 3. 1.42 volts para el voltaje 3. Ya tengo todos mis voltajes individuales, mi voltaje total, mi carga total, mi capacitancia total, mis cargas individuales. Y me resta de calcular las energías potenciales en cada uno de los capacitores. ¿Alguien se acuerda, muchachos? Esto ya lo vimos antes. ¿Cómo puedo calcular la energía potencial de un capacitor? ¿Cuántas ecuaciones hay diferentes para calcular esto? Pues podríamos ocupar la primera, ¿no? Que es de Q por voltaje entre 2, ¿no? Carga por voltaje entre 2, así nada más. Ah, ajá. Carga por voltaje. Si es así, si es así está bien. Nada más quiero corroborar, no me acuerdo. Yo no me acuerdo ahorita, por eso pregunto. Sí, 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 es así. Entonces, energía potencial, me dices, es carga por voltaje sobre 2.
Bien, entonces si quiero calcular, por ejemplo, la energía potencial 1 y utilizo esta expresión, pues tengo que utilizar la carga 1 y el voltaje 1. De otra manera, voy a obtener cualquier otra cosa menos esta energía potencial. Debo de asegurar que haya correspondencia otra vez. Si es la energía potencial 1, la carga 1 y el voltaje 1. Voy a revisar que la carga 1 pues es la misma que en todos, es de 28.5 microcoulombs. 28.5 microcoulombs. Y el voltaje 1, muchachos, en este caso, ¿cuánto vale? Lo calculamos aquí. 5.7. De volts por 5.7 volts. Y si hacemos esta operación, encontramos que la energía potencial 1, o sea, la energía potencial que puede almacenar este capacitor 1, va a ser igual a, si hago la operación 28.5 por 5.7, muchachos, ¿cuánto me da? 28.5 por 5.7. 140, 150. Da 162.45. Gracias, 162.45. Gracias, Darna. 162.45. Este micro que tengo aquí no lo operé, entonces lo tengo que poner aquí. Y Coulomb por volts me debe de dar la energía, digo, la unidad de energía. ¿Cuál es la unidad de energía, muchachos? ¿En qué medimos las energías? En joules. En joules, gracias. Entonces son 162.45 microjoules. Y así obtuve la primera energía potencial, la energía potencial que almacena el primer capacitor. Entonces, podría yo calcular las tres energías con esta misma ecuación, pero vamos a hacer lo más interesante, muchachos. Vamos a... Profesor, ese resultado le faltó dividirlo entre 2, ¿no? Ah, perdón, sí. Gracias. 162.45, todavía me faltó la división entre 2. Entonces, todavía no es este el resultado. Entonces, si hago esta operación, me dan 81.20. 225. Nuevamente, el micro que no operé, ahí está. Y las unidades de energía, el coulombs por volt, eso me debe de dar joules. Ahora sí, 81.225, gracias. Decía, yo quiero calcular ahora las energías potenciales 2 y 3, pero para hacerlo más interesante y para ver otra forma de calcular esas energías, yo pediría que ahora calculemos la energía potencial 2, por ejemplo, con otra ecuación. ¿Cuál es otra ecuación que puedo utilizar para calcular energía potencial, muchachos? Recuérdenme. ¿Es la de CV al cuadrado entre 2 también? Casi no te escuché, Darna. A ver, otra vez. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo? ¿Andrea? ¿Cuál? La de CV al cuadrado entre 2. CV al cuadrado sobre 2. O sea, capacitancia por voltaje al cuadrado sobre 2. Gracias, Andrea. Y entonces, si hago esta operación, para el caso de quiero la energía potencial 2, tengo que calcular, ocupar la capacitancia 2 y también el voltaje 2. Recuerden que debe haber correspondencia en ese caso. Entonces, si veo la capacitancia 2, es lo que me tengo de dato de 10 microfaradios, entonces multiplico 10 microfaradios, que es la capacitancia 2, por el voltaje 2, que en este caso lo calculamos en 2.85 volts. Pero ese voltaje debe ser al cuadrado. Y todo eso lo divido entre 2. Entonces voy a poder obtener
la energía potencial del capacitor 2. Si hago esta operación, muchachos, ¿cuánto es? 2.85 al cuadrado por 10. 9, 8, 80 y tantos. 81.225. Ajá. 81.225. Pero todavía lo tengo que dividir entre 2. Y entonces esta energía potencial 2 va a ser igual a la mitad de eso. 40.612. Gracias, 40.612. Y nuevamente estos micros no los he operado, entonces son micro. Bueno, operar esto, habría que hacer la ecuación dimensional, pero bueno, si ya sé que esto es energía, las unidades necesariamente van a ser joules. Y este es mi valor de energía para el segundo capacitor, 40.612 joules. Bien, me resta, muchachos, calcular la energía potencial en el capacitor 3. Pregunto, ¿cuál es una tercera expresión que tengo para calcular energía potencial, aparte de esas dos que ya utilicé? Sería energía potencial es igual a carga eléctrica al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Muy bien, la carga eléctrica al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Gracias, Daniel. Entonces, si hago esta operación, también voy a poder calcular la energía potencial. En este caso, en el capacitor 3. Si quiero la energía potencial en el capacitor 3, tengo que usar la carga 3 entre la capacitancia 3. Y calculo mi energía potencial. Mi carga 3 es igual a mi carga 2, igual a mi carga 1, es de 28.5 microcoulombs. Voy a poner su valor aquí, 28.5 microcoulombs. Y estaba elevada al cuadrado y la voy a dividir entre 2 veces la capacitancia, es decir, 2 veces por la capacitancia que tengo en esta capacitancia 3 es de 20 microfaradios por 20 microfaradios. Y entonces hago esta operación, muchachos, ¿cuánto es 28.5 al cuadrado? 812.25. Gracias, 812.25. Voy a hacer de una vez aquí estos micros. Se van a eliminar con este cuadrado y me van a quedar solamente micros. Y aquí me van a dar 2 por 20, van a ser 40. Y estos coulombs cuadrados por faradios, dividido entre faradios, esos son joules. Y nuevamente entonces mi energía potencial va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es 812.25 entre 40, muchachos? 20.306. 20.306, gracias. $20.306 microjoules. Y ahí está. Entonces observamos que la energía que puede almacenar cada capacitor es diferente, pero además hay una relación entre ellas. Bueno, ahorita porque hay una relación lineal entre los valores de la capacitancia. Pero bueno, algo que debemos recordar es que la energía que puede almacenar cada capacitor no es la misma. A pesar de que la carga es la misma, la energía es diferente. Y en este caso vemos una relación directa entre estos capacitores porque les digo que hay una relación lineal entre la capacitancia. Pero bueno, lo importante es recordar que tenemos que calcular cada una de esas energías por separado porque eventualmente nos van a pedir calcular alguna de ellas tenemos que poder determinar cualquiera de ellas. Y pudiéramos haber usado para todas la misma, pero solamente para forma de ejemplo, utilizamos diferentes expresiones, pero si usáramos la misma en los 3 casos, podríamos obtener, de hecho, los mismos resultados. Muchachos, hasta aquí terminamos con este problema. Ya no pongo aquí los valores, ya los tenemos acá.
habría que completar solamente el llenado de estos energías potenciales, pero bueno, por vía del tiempo ya no lo voy a poner. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda de cómo resolvimos esto? No, profe. No, No, profe, todo ¿Todo bien. bien? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. ¿Podemos pasar al siguiente ejemplo? Sí, profe. Gracias. Entonces vamos a pasar, este fue un circuito serie, vamos a ver ahora en la siguiente lámina un circuito paralelo. Mientras escribo esto, ¿alguien se acuerda cuál es la característica de un circuito paralelo? ¿Cómo es que están conectados sus elementos? ¿Por qué se caracteriza este circuito paralelo? ¿Alguna idea? Si no hay idea, también pueden decir no hay idea. ¿Cuál es la característica de un circuito paralelo? Que los componentes que lo integran comparten más de un nodo de conexión. Muy bien, los componentes que lo integran comparten más de un nodo de conexión. Podríamos decir de diferentes maneras, está bien, esa es una posibilidad. Vamos a decir que, digamos que todos los extremos de los componentes se conectan a un punto común, pues tienen un punto común de conexión. Vamos a hacer esto ahorita. Entonces, tengo ahí 3 capacitores. Voy a conectarlos en paralelo. Para eso, pues cada uno de los extremos debe de ir a un punto común o debe estar conectado al mismo extremo del otro capacitor y al mismo extremo del otro capacitor, y para poderlos cargar, pues tengo que conectarlos a un extremo de la fuente. Y si nos damos cuenta, entonces todos estos 3 capacitores están conectados a un punto común, a un conductor común que va a la fuente. Y lo mismo hacemos con el otro extremo, con el otro borne, con el otro punto de conexión de cada capacitor. Lo conectamos a un punto común, donde conectamos los 3 capacitores. Y finalmente los conectamos al segundo borne de la fuente. Y entonces estaremos logrando tener un circuito paralelo de 3 capacitores. Esta es la característica. Hay punto común de conexión para cada elemento. Y aquí tendré un primer capacitor que van a ser los mismos que en el caso anterior. Un capacitor 1 de 5 microfaradios. Un capacitor 2 de 10 microfaradios. Y un capacitor 3 de 20 microfaradios. La misma fuente que me da un voltaje, una diferencia de potencial de 10 volts. Y mi objetivo es determinar exactamente lo mismo que en el caso anterior, todos los parámetros que en el caso anterior. Muchachos, pregunto, ¿cómo empiezo? ¿Qué calculo primero? La capacitancia total. Muy bien, la capacitancia total. ¿Y cómo calculo la capacitancia total de un circuito paralelo? ¿A qué es igual? A la suma de cada una de las capacitancias. Muy bien, a la suma de cada una de las capacitancias. Es decir, la capacitancia total en un circuito paralelo se da por la suma de las capacitancias individuales. O sea, la capacitancia 1, en este caso que son 3, más la capacitancia 2, más la capacitancia 3, y con eso ya puedo obtener directamente la capacitancia total. Es decir, tengo que sumar los 5 microfaradios del primer capacitor, más los 10 microfaradios del segundo capacitor, más los 20 microfaradios del tercer capacitor, y con eso puedo obtener mi capacitancia total. ¿A qué será igual mi capacitancia total entonces?
muchachos? 5 más 10 más 20. 35. 35. Como todos son microfaradios, pues simplemente son 35 microfaradios. No hay necesidad de operar los submúltiplos. Como todos están al mismo, pues simplemente lo repito de este lado, 35 microfaradios. Y tengo ya mi capacitancia total definida. Bien. ¿Qué seguiría, muchachos? Ya tengo mi capacitancia total, sé que tengo aquí un voltaje aplicado, que es un voltaje total, que puedo calcular después. ¿Alguna idea? Calcular las cargas 1, 2 y 3 para luego la total. Pudiera ser una opción, calcular las cargas 1, 2 y 3 para... Sería calcular el voltaje, porque en este caso el voltaje es igual en todo. Puede ser las dos cosas. Si recuerdo esa característica del circuito paralelo, de que, y lo veo de hecho aquí en mi diagrama, veo que aquí el voltaje total está aplicado al capacitor 1, entonces el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, el voltaje total está aplicado también al capacitor 2, entonces va a ser igual al voltaje 2 y así sucesivamente. Entonces, sin hacer ninguna operación puedo hacer esta operación, digo esta aceleración, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 y va a ser igual al voltaje 2 y va a ser igual al voltaje 3 y todos van a ser exactamente igual en este caso a 10 volts. Entonces, pues ya sin hacer ninguna operación ya puedo saber cuánto vale el voltaje en cada capacitor. Y como decían hace rato también, ahora puedo calcular las cargas. No me acuerdo, pero como yo siempre quiero acordarme, me acuerdo de la vaca, el queso y la crema. Entonces yo de aquí, como ahora quiero la carga en cada capacitor, pues va a ser el voltaje por la capacitancia. Y entonces, ¿cuál quiero calcular? La 1, la 2, la 3, la que sea. Voy a calcular, por ejemplo, la carga 1. Y esta carga 1, ¿a qué va a ser igual? $10 por... ¿Está bien? 10 volts, ¿por qué? Por 5 microfaradios. Okay. Antes de hacer la operación y meterle números, hay que expresar por qué voy a multiplicar. La carga 1 entonces va a ser el voltaje 1 por la capacitancia 1, para que no quede duda qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si ya expresé que es el voltaje 1 por la capacitancia 1, veo que el voltaje 1 pues ya está aquí definido. Son 10 volts, efectivamente, por la capacitancia 1, que de hecho es un dato que me dieron, porque este capacitor tiene 5 microfaradios como capacitancia. Y entonces con eso puedo calcular la carga total. Digo, la carga en este capacitor, que son 10 por 5, me va a dar 50. El micro no lo he operado, entonces lo pongo. Y como es carga, muchachos, las unidades, ¿qué son? Unidades de carga. Coulomb. Coulombs, microcoulombs. Y bueno, en ese mismo orden de ideas voy a calcular mi carga 2, que va a ser igual ahora a mi voltaje 2 por mi capacitancia 2. Y entonces mi voltaje 2 es igual al 1 y igual al 3, es de 10 volts, multiplicado por mi capacitancia 2, que es de 10 microfaradios en este caso. Y entonces, ¿cuánto me da como la carga 2? ¿Cuánto es, muchachos? 100 microcoulombs. 100 microcoulombs, gracias. 10 por 10, 100.
El micro que no lo he operado lo pongo. Y es carga, son microcoulombs. Bien, gracias. Y finalmente calculo la carga 3, que, bueno, otra vez tendría que ser el voltaje 3 por la capacitancia 3. Y entonces mi voltaje 3 es igual que el 2, igual que el 1, igual que el total de 10 volts por mi capacitancia 3, que es en este caso de 20 microfaradios. Con eso puedo obtener la carga 3 y esto me da 10 por 20, 200. Microcoulombs. Y ahora tengo que recordar, muchachos, que en el caso de un circuito paralelo, la carga total, ¿a qué es igual? A la suma de las cargas. Viene la suma de las cargas, es decir, tengo que sumar todas las cargas desde la carga 1 hasta la carga n, en este caso son 3, y eso me va a dar la carga total. Entonces, si sumo estas cargas, la carga 1, la carga 2, la carga 3, voy a tener que mi carga total es de 200, 300, 350, ¿no? 350 microcoulombs. Entonces, 350 microcoulombs es mi carga total. De hecho, lo voy a corroborar porque desde aquí arriba pude haber calculado mi carga total, que sería mi voltaje total por mi capacitancia total, es decir, mis 10 volts, que es la carga, el voltaje común, y el voltaje también de cada capacitor, por mis 35 microfaradios, que es mi capacitancia total. Y con eso obtengo que la carga total es de 350 microcoulombs. Y bueno, con esto solamente para corroborar, pude haber calculado este valor antes o ahora, y veo que este valor y este valor son iguales, entonces se cumple que la carga total es la suma de las cargas individuales. Los voltajes son iguales, la capacitancia total. Ya terminé de calcular, muchachos. Lo único que me restaría es calcular las energías en cada capacitor. Bien, vamos a ver entonces, vamos a calcular la energía. Igual solo solo por didáctica vamos a hacerla con las diferentes ecuaciones. Y voy a calcular la energía potencial 1. ¿Con cuál ecuación la calcularon, muchachos? Díganme la ecuación. Con la primera de Q por V por entre 2. La primera, que es la carga por el voltaje sobre 2. Y entonces, la carga por el voltaje, en este caso la carga, como quiero la energía potencial 1, tendría que ser la carga 1 por el voltaje 1 entre 2. La carga 1 es de 50 microcoulombs. Por el voltaje 1, que es de 10 volts, dividido entre 2, eso me debe dar mi energía potencial 1, que es de 50 por 10, 500. Microjoules entre 2. Y eso me va a dar igual a 250, ¿no? 250 microjoules. Y es la energía que almacena el capacitor 1. Vamos a calcular la energía potencial del capacitor 2 con otra expresión. Díganme cuál otra. ¿Cuál puede ser otra?
¿Cuál es la otra, muchachos? Capacitancia Capacitancia por qué? por volumen al cuadrado. Voltaje. Pues digo, voltaje al cuadrado entre 2. Capacitancia por voltaje al cuadrado sobre 2, ¿no? Y entonces, nuevamente, si quiero calcular la energía potencial 2, aquí tiene que ser la capacitancia 2, el voltaje 2, y debe de haber correspondencia. Entonces, mi capacitancia 2 es de 10 microfaradios. Voy a poner aquí su valor. 10 microfaradios. El voltaje 2 es igual al 1 y es igual al 3 y es igual al total, es de 10 volts. Pero este va además al cuadrado. Y esto dividido entre 2 me va a dar la energía que almacena el capacitor 2. Y entonces 10 por 10, no, 10 por 10 van a ser 100, por 10 van a ser 1000. Entre 2, los micros, y volts al cuadrado por faradios me debe dar joules. Y entonces esto me da 1000 entre 2, me da 500 microjoules. Bien, ya tengo mi energía potencial 2 y finalmente calculo mi energía potencial 3 con la tercera expresión, que es, recuérdenme cuál es igual a energía potencial 3. Carga al cuadrado. ¿Sí o no, muchachos? Carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Sí, profe. Aquí habrá que inventarse alguna cosa que nos permita recordar esto. No sé, yo podría decir, no sé, alguna cosa. Y entonces, si hago esto, como quiero la energía potencial 3, tendría que ser la carga 3 y 2 veces la capacitancia 3. Y ahora sí, calculo, porque mi carga 3 es de 200 microcoulombs. 200 microcoulombs. Y esto va al cuadrado. Entre 2 veces la capacitancia 3, que es de 20 microcoulombs. Perdón, microfaradios. Es capacitancia. Si hago esta operación, 200 al cuadrado, muchachos, me da 40,000. Sí, profe, efectivamente. 40,000. Habla mejor. 40,000. Estos micros, con este cuadrado me quedan micros. Arriba me quedan coulombs cuadrados. Y abajo me quedan 2 por 20, que quedan 40 faradios. Y coulombs faradios son joules. 40,000 entre 40 me van a dar 1000, si no mal de acuerdo. Sí, profe. 1000 microjoules. Entonces esta energía potencial 3 va a ser de 1000 microjoules. O si quitara esos 3 ceros, sería un milijoule. Pero bueno, vamos a dejarla en microjoules para poderlas comparar. Si vemos, muchachos, en este caso la energía potencial que pueden almacenar cada capacitor pues está en proporción directa de su capacitancia. El de 5 solamente puede almacenar 250 microjoules. El de 10 almacena el doble, porque es el doble de capacitancia, 500 microjoules. Y el de 20 almacena el doble del anterior, porque es el doble de la capacitancia del anterior, 1000 microjoules. Pero también todas las energías son diferentes. Y entonces, bueno, si quisiéramos sacar la energía total, pues habría que sumar las 3 energías. Y ya ver qué tanta capacidad de energía tiene este
este arreglo de capacitores paralelos, de arreglo de capacitores en paralelo para que tanta energía pueda almacenar en su conjunto. Muchachos, ya no puse aquí las incógnitas, pero bueno, ya las calculamos todas. Realmente ya complementamos el ejercicio. Y bueno, esta es la forma de resolver por separado un circuito serie y un circuito paralelo. En nuestra próxima sesión vamos a hacer una combinación de estos dos circuitos. Vamos a hacer un circuito mixto y vamos a ver cómo se resuelve ese circuito mixto. Y con eso estaremos preparados para resolver los problemas necesarios y para aplicarlo en el examen, muchachos, que estaremos realizando en este próximo jueves y viernes de la próxima semana. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿También? No, profe. Gracias. Entonces, en la siguiente sesión, muchachos, resolvemos un ejercicio de circuito mixto. Vamos a ver también el detalle de la práctica para este segundo parcial. Va a ser algo similar a lo que hicimos en el primer parcial. Les voy a dar ahí los detalles. Ahora sí la voy a explicar un poquito para que no batallen tanto. Y le vamos a dedicar algunos minutos en la próxima sesión. Y pues el trabajo es similar a lo que hicieron en la práctica pasada. De una vez les voy comentando, hay que armar sus equipos. Vamos a armar equipos de 5 personas. Voy a darles la oportunidad de que se organicen como quieran, pero me van a tener que notificar quién forma parte de cada equipo. Les voy a compartir un documento en donde van a registrarse como equipo y para tener la idea de quién está en cada equipo. ¿Vale? Entonces, muchachos, hasta aquí, muchachos, ya no hay más. Se va a acabar la sesión ya también. Estamos a punto de terminar. Les agradezco su asistencia, su atención y pues hasta aquí la sesión del día de hoy, muchachos. ¿Algún comentario adicional, muchachos? Nos quedan 20 segundos. No, profe. No, profe. Bien. No, profe. Les publico la actividad al respecto. Gracias y que tengan un excelente día, muchachos. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Luego, buenas